Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar este concepto de movimiento circular, aplicado también con el movimiento de un objeto. En la clase anterior habíamos hablado de que los objetos no simplemente se desplazaban como un punto, sino que al desplazarse también generaban una rotación, que es lo más frecuente, las cosas rotan, porque son deformes, no son simétricos, no podemos aplicar justo el punto de centro de equilibrio. Entonces, esto origina ciertos conceptos. Y hoy día vamos a continuar, pero vamos a ver lo que es cinemática y energía rotacional. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a considerar que hay un objeto que va a tener un movimiento de rapidez angular. Estamos haciendo como un repaso. Entonces vamos a considerar que el movimiento de una barra de largo L, que es la barra que está acá, esta barra va a girar alrededor de un pivote. Ese pivote se encuentra en el punto P. Entonces vamos a denotar que el pivote es este punto que está acá. Ese es el punto fijo. Siempre que lo referamos a pivote, es el lugar donde el único punto que no se desplaza. Sí rota, porque uno puede decir está rotando en ese punto, pero no se está desplazando. El resto de los puntos sí se desplazan. Cualquiera de estos puntos va a rotar, pero este solamente va a rotar en sí mismo. Entonces eso es un pivote. Y nos dice que este objeto se está girando con una rapidez angular constante. Entonces, como estamos hablando de rapidez angular, es bueno que entendamos ciertos conceptos anteriores. Para eso, esto lo vamos a ocupar en el transcurso de la clase de hoy y la de mañana el jueves. Entonces les recomiendo que esto lo anoten para que lo tengan a mano. Las definiciones que ya vimos en clase anterior de rapidez angular, que es simplemente la variación del ángulo respecto al tiempo, por eso se llama rapidez angular, es como la rapidez normal, pero respecto al ángulo. También habíamos hablado de la rapidez lineal, que es la que contempla tanto la rapidez angular, pero respecto a la posición, R. Dos objetos pueden estar en posiciones distintas, pero van a tener el mismo ángulo de giro. Por lo tanto, van a tener la misma rapidez angular, pero no la misma rapidez lineal. Ya que este punto, llamémosle 1, tiene una cierta distancia de 1, que es menor que esta distancia de 2. Entonces, como tienen distinta distancia respecto al pivote, su rapidez lineal va a ser distinta. Pero no la rapidez angular. La rapidez angular es exactamente la misma. Recorren exactamente el mismo ángulo en el mismo tiempo, pero no la rapidez lineal. Esa es la diferencia. La aceleración centrípeta también la habíamos visto, y era simplemente la relación que hay respecto a la rapidez angular. Por decirlo, se podía relacionar de esa forma. También había una aceleración tangencial, que no está anotada acá, pero es bueno acordarse esa aceleración tangencial como la variación de la rapidez respecto al tiempo. Se refiere a esta rapidez, a la rapidez lineal. Entonces, la aceleración centrípeta está relacionada con la angular y la rapidez lineal está relacionada con la aceleración tangencial. Recuerden que hay una aceleración total que se calculaba como las componentes como triangulares, como un Pitágoras, por decirlo así, entre la aceleración radial, pongámosle, o centrípeta, más la aceleración tangencial, que se lo veíamos en la clase de movimiento circular, una de las primeras. Pero este es simplemente un resumen, es para tener en consideración que este objeto, al poder girar, va a tener cierta rapidez, tanto la rapidez lineal como la angular, y también sus aceleraciones. Ahora, volviendo a la barra, sabemos que el punto fijo es P. Entonces nos dicen que consideremos dos puntos, A y B. El subíndice R es del
de la radial. Fíjate acá que en la aceleración centrípeta también se le conoce como aceleración radial. Dice la dirección radial, pero en los libros tú lo puedes encontrar tanto como centrípeta como aceleración radial. Hay veces que tiene un signo de diferencia porque desde dónde lo estás mirando. Si lo estás mirando desde el pivote al objeto o desde el objeto al pivote. Y ahí cambia el signo entre la aceleración centrípeta y la radial, pero es la misma idea. Centrípeta va hacia adentro y radial va hacia afuera. Por eso son iguales. ¿Ya? Pero acá lo centramos como centrípeta, con el valor positivo, desde el objeto hacia el pivote. Ahora, entonces nos dicen que consideremos dos puntos, el punto A y el punto B. Y lo están preguntando simplemente para que lo recordemos, ¿cuál de los dos se mueve con mayor rapidez lineal? Entonces, la rapidez lineal, como hay que recordarse, es simplemente la velocidad angular por R. Entonces, esta barra lo estaban diciendo que se movía exactamente con la misma velocidad, es constante la angular. Pero tienen distinto valor de R. El R siempre se va a medir desde el pivote, desde el punto que solamente va a rotar, no se va a desplazar, hacia el punto que queremos estudiar. Pongamos que ese es R y por lo tanto este va a ser R cuadrado, 2R, el doble. Pongamos que es el doble. Por lo tanto, la velocidad de A va a ser simplemente la velocidad angular por R y la velocidad de B va a ser 2 veces la velocidad angular por R, ya que la distancia mide el doble. Por lo tanto, el punto B tiene mayor velocidad, rapidez lineal, rapidez. Pero los dos tienen exactamente la misma rapidez angular. Y esa es la segunda pregunta. Entonces, el objeto B, al estar más lejano al pivote, tiene una mayor rapidez lineal, porque su distancia es mucho mayor. A medida que yo me alejo, la distancia entre el pivote y el objeto es mayor, por lo tanto la velocidad lineal es mayor. En contrario, o acaso aparte, un punto aparte, es que la velocidad angular no depende de la posición del cual estoy estudiando, simplemente depende de del ángulo, es la variación del ángulo respecto al tiempo. Entonces estos dos puntos, en otro determinado tiempo, van exactamente a recorrer el mismo ángulo, θ. Van a recorrer exactamente el mismo ángulo. Por lo tanto, tienen exactamente la misma rapidez angular. Por eso hay que diferenciar tanto la angular como la lineal. Ahora, ¿cuál de los dos puntos tiene una mayor aceleración radial? Entonces la aceleración radial, que es la que tenemos acá, fíjense que esta es la pregunta engañosa porque los dicen, ¿cuál de los dos tiene aceleración radial? Pero en ningún momento, así por pauta, hablamos de aceleración radial, pero se refiere a aceleración centrípeta, porque va en la dirección radial. Aquí es una pregunta para ver si alguien entiende que hay dos aceleraciones, la tangencial y la que es la radial, la dirección radial, que es la pregunta que hizo el Ezequiel. Entonces se refería a eso, a la aceleración centrípeta. Y como la aceleración centrípeta depende de la velocidad lineal y depende de R, sí hay una variación. Fíjense acá en el punto de acá, que sí va a depender de la posición del objeto. Por lo tanto, lo están diciendo cuál de los dos tiene mayor aceleración radial. El que va a tener mayor distancia, en este caso va a tener mayor aceleración radial, porque los dos tienen exactamente la misma velocidad angular. Los dos tienen exactamente el mismo valor, pero es el R el que van a tener diferente. Entonces, en este caso, el B, como tiene una mayor distancia desde el pivote, el que tiene una mayor aceleración radial. Y por último, nos dicen que dibujemos los vectores de aceleración y velocidad en ambos casos. ¿Por qué los dos dicen que volvamos a dibujar? Porque nunca hay que olvidar esto de hacer los diagramas, porque los van a facilitar un poco el concepto.
y es lo que siempre estamos haciendo en este curso. Entonces, dibujemos primero los vectores de velocidad. Primero partamos por lo que era más lógico, velocidad en ambos puntos. Como se refiere a velocidad, nosotros deberíamos entender que hay dos velocidades. Tanto la velocidad, la rapidez, en este caso rapidez lineal, como la rapidez angular. La angular es exactamente la misma. Entonces no hay necesidad de dibujarla, la podemos dibujar. Vamos a escoger el color naranjo, porque la había denotado con ese color. Y vamos a poner esa velocidad ahí. Pero tienen que tener exactamente el mismo tamaño de magnitud. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el mismo valor. Ahora, en el caso de la rapidez lineal, aquí lo vamos a dar cuenta que no van a ser iguales, porque tienen un distinto valor de R. Este puede ser mucho mayor en comparación a este. No lo estamos calculando, simplemente dibujando. Y en el último caso, la aceleración, que hasta ahora es la centrípeta, la que hemos calculado, también la podemos dibujar. Ahora, hay dos aceleraciones acá, y uno tiene que tener en consideración. Está la aceleración tangencial, que es simplemente, el mismo nombre lo dice, que es tangencial al punto. Y hay otra aceleración, que es la centrípeta, que es la que nos interesa, que va hacia adentro. La del punto B es mucho mayor que la del punto A, porque tiene una mayor distancia. Y la aceleración tangencial, que es el azul, solamente está dibujando el punto, pero no ha dibujado correctamente la magnitud. La aceleración tangencial depende de la variación de la rapidez lineal, que tanto varía en el tiempo. Pero la velocidad angular es constante y el radio es constante. Por lo tanto, no hay aceleración tangencial. Entonces sería 0 en los dos puntos. Esto es simplemente la introducción. Esto ya lo hemos visto, pero era para refrescar un poco la memoria, considerando que hemos estado una semana libre. Y ahora podríamos empezar a hablar de este concepto nuevo que vamos a ver. El movimiento con aceleración angular constante. Ahora, esta es la misma barra, es exactamente la misma barra anterior, pero... ¿Profe? Sí. La rapidez, no, la aceleración radial dijo que era la aceleración centrípeta, pero Sí. vista desde el pivote o el centro hacia No, afuera. mira, ¿No? del ¿O es objeto. igual? ¿O La exactamente radial, sí, ya. Sí. La centrípeta es la que va desde el objeto hacia el pivote. Claro. Es realmente la aceleración que puede medir el objeto. Mientras que Claro. la radial es la misma, pero en sentido contrario, porque se refiere al, como el nombre dice, de como el rayo que tiene la trayectoria. Ya no depende del objeto, sino que depende de la trayectoria. Claro, claro. Eso, hay una fórmula que dice como aceleración centrípeta, aceleración radial de mucho libre y le ponen un menos acá. Ah, ya. Te lo denotan con esa diferencia, con un menos. Claro. Pero nosotros lo que estamos usando es la centrípeta. Entonces, como es centrípeta, va hacia adentro. Por eso ya dibujé hacia adentro las dos. Sí. Bien, gracias. Ya. Entonces, ahora mismo la barra anterior un instante con su rapidez angular, en sentido antihorario. Entonces, antihorario se mueve hacia... se mueve hacia acá. Y su velocidad es. Entonces nos dice ahora que tiene una aceleración angular. Entonces, a diferencia del caso anterior, ahora esta velocidad no va a ser constante. Esta velocidad no va a ser constante,
En el tiempo, porque hay una aceleración angular. Entonces, como hay una aceleración angular, que en definitivas cuentas era la variación de B versus T, pero varía en el anterior caso el omega, están relacionados con omega, que la velocidad angular. Entonces, como hay va a haber una aceleración, voy a escribirlo con colores. Este factor de velocidad angular es la única que va a variar. El radio no va a variar. No estamos hablando de que el objeto se haga más chico o más grande la barra. Entonces, cuando hay una aceleración angular, está diciendo que la velocidad angular o la rapidez angular, para no centrarse en la dirección, no es constante. Entonces ahora nos dice que comparemos la magnitud y dibujemos los vectores de aceleración en ambos puntos. Entonces, ya no los vamos a centrar en la velocidad, como en la pregunta anterior, solamente en la aceleración. Vamos a denotar dos colores. Uno para la aceleración centrípeta, que lo vamos a poner azul, y otro para la aceleración tangencial, que la vamos a poner morada. Entonces, la aceleración centrípeta, ya sabemos, por eso le dije que anotaran muchos esos factores, que lo vamos a retomar muchas veces, depende de la velocidad angular al cuadrado por r. Como el r varía tanto en b como en a, si mi r es mucho mayor, si mi r es mucho mayor, mi aceleración centrípeta va a ser mucho mayor en comparación a que si mi radio es mucho menor. Esto depende de la distancia. Como esta distancia de R1 es menor que esta distancia de R2, entonces la magnitud de este vector tiene que ser mucho mayor que la magnitud de ese valor. Realmente yo no sé cuál es la distancia, estamos suponiendo, en ningún punto le dicen que es el punto medio, o yo me lo puedo saltar, pero que yo recuerde no lo están diciendo dónde exactamente. Entonces es solamente un bosquejo de la magnitud de la aceleración. Y la aceleración tangencial es la que acá están refiriéndose como aceleración angular. Porque la aceleración tangencial que nosotros conocemos como morado es la relación que hay en la variación de la rapidez en el tiempo, o omega r en el tiempo. Entonces, como el r es fijo y solamente el omega el que está variando, a esto se refiere la aceleración angular, es este término. Entonces, los dos tienen exactamente la misma aceleración angular. Va a ser constante, es constante y va a variar en el mismo punto, pero va a ser de esa forma. Ahora, ¿para qué sirve considerar todo esto? Hasta ahora nosotros teníamos un objeto, que este objeto se desplazaba, pero ahora sabemos que a medida que va desplazándose, también pueden rotar. Este objeto, a medida que se desplaza, segundo en otro punto, ese objeto pudo haberse, además de desplazarse, pudo haber rotado. Entonces, cambia totalmente ahora todos los conceptos. Desde la energía cinética, porque ya no es simplemente un desplazamiento, sino también hay un factor de rotación. Porque fíjense, si yo tuviera un punto cualquiera dentro de un objeto, puedo tomar más de un punto lo pinto en el objeto, y yo calculo su energía cinética en un lanzamiento de proyectil o su desplazamiento, además de calcular el desplazamiento que va a tener, cada uno de estos puntos, además de desplazarse, también están rotando. Pueden ser con distintos tipos de rotaciones.
Además de desplazarse, se están rotando. Por lo tanto, la energía cinética va a variar, porque no es simplemente esta velocidad que está acá, no va a ser simplemente movimiento, desplazamiento, va a ser rotación. Entonces, por eso había que retomar los conceptos de aceleraciones y velocidades, porque van a haber diferencias. La primera que vamos a denotar es esta energía cinética, que es la que vamos a denotar como energía cinética de rotación. ¿Por qué? Porque además de desplazarse, los objetos van a poder rotar. Y en la realidad los objetos no son simétricos. Por lo tanto, al no ser simétrico, puede ser cualquier cosa como la figura que está acá. Entonces, hay que poder calcularlo para cualquier tipo de objeto. Lo importante es lo siguiente. Cada objeto yo lo puedo descomponer en la suma de muchos objetos chiquititos. Mientras más pequeño, mejor. Un delta muy pequeño. Y cada uno de esos objetos yo le puedo calcular su energía cinética. Por eso, para la energía cinética, ahora, cuando la denotamos como energía de rotación, va a ser una suma, una sumatoria. Esa sumatoria es la suma de cada uno de estos pedazos. Voy a sumar todos los pedazos que generan al objeto, todo. Y la suma es la suma de cada uno de estos, la energía cinética, como la tenemos ahí en la fórmula que está acá, que es simplemente la que ya conocíamos anteriormente. Pero, como cada uno de estos objetos puede rotar, tenemos que recordarnos que la velocidad ahora no es simplemente la de desplazamiento, sino que también puede ser la de rotación. Por eso hay un angular ahora. Ahora, si yo cambio esa velocidad ya, que no es solamente de desplazamiento, sino como también de rotación, obtengo la ecuación que está acá, porque la velocidad está al cuadrado, la velocidad lineal, por decirlo así, reemplazo, y aquí yo puedo separar en dos términos. El primer término es solamente velocidad, que es la velocidad angular. Y el segundo término sería este factor que está acá, este verde que está ahí. El 1/2 no, porque el 1/2 es una constante, puede salir por fuera. Pero a este término verde es lo que nosotros vamos a llamar desde este momento de inercia, que es como el semejante a la masa. Pero no simplemente la masa, porque no es la masa total del objeto, es la masa, la distribución de las pequeñas masitas que hay dentro del objeto. Entonces, esa distribución que hay, ¿cómo se distribuyen? Por eso depende tanto de la M de cada uno, por eso tienen una MI, y depende de la posición de cada una de ellas respecto al pivote. Por eso dependen de RI. Y cada una de ellas tiene exactamente el mismo giro, la misma velocidad. Por eso no se denota la velocidad angular con un subíndice. Porque como todas giran con la misma velocidad angular, porque están todas conectadas, están todas pegadas en el mismo cuerpo, es lo que tienen en común, la velocidad angular. Y los queda esta ecuación que está acá. Esto es lo nuevo, esto es la clase de hoy día. Esto no se preocupen si no lo entienden, porque esto es lo que estamos viendo como nuevo, esto no lo tienen que saber. Lo anterior sí, todo esto anterior que hayamos visto de aceleración, velocidades tangencial, radiales, angulares, sí lo habíamos visto, pero es un repaso, y si les complicó, vuelvan a ver los videos de las clases anteriores. Pero esto es lo nuevo, esto es lo que estamos viendo ahora, que los objetos ahora, cuando rotan, también hay una energía cinética de rotación. Esa energía cinética de rotación es exactamente lo mismo, pero ahora no consideramos el objeto como un todo, sino como la suma de mini objetos unidos. Cada uno de esos objetos va a tener una velocidad angular, pero van a tener exactamente la misma velocidad angular. Pero cada uno de estos objetos va a estar en una posición distinta.
Y eso es lo que genera esta inercia, este momento de inercia. Entonces, este momento de inercia, I, que la vamos a denotar como un I mayúscula, es simplemente la suma de cada masita que hace la composición del objeto total, del grande, por la posición al cuadrado de cada uno de ellos. Esto es el momento de inercia. Entonces, podemos nosotros ahora calcular esta energía. Definimos tanto la energía cinética de rotación, como la energía cinética de rotación va a ser simplemente un medio del momento de inercia del objeto total por su velocidad angular al cuadrado, y definimos el momento de inercia como una suma infinitesimal de la descomposición de la masa por la posición de cada una de ellas. Entonces acá nos dicen que el momento de inercia, que es el que está en paréntesis, depende de tanto la masa del objeto como la distribución, los pedacitos de la masa de cada uno, y la distribución que tienen respecto al eje de rotación, cómo se distribuye la masa. Porque puede ser que algunos lados tengan menos masa que otros, o estén de distinta distribución, sean más deforme, menos deforme el objeto. Entonces, acá nos dan unos ejemplos de cómo son algunos momentos de inercia, ¿sí? Si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntar, no hay problema. Entonces, Profe, ¿podría volver a explicar así rápidamente lo que era el momento de inercia? ya. Para eso voy a usar una hoja en blanco. Estaba tratando de pasar otras ideas al papel y como que se me cayó eso. Nosotros tenemos un objeto y este objeto yo lo puedo descomponer en muchos trozos del mismo objeto. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora yo el objeto, yo ya entiendo que no puedo generalizar todo el objeto como un punto y que ese punto se desplaza en una trayectoria, pongámosle lanzamiento de proyectil, porque cada uno de estos puntos va a rotar. Claro. Entonces, como van a rotar, yo tengo que preguntarme en cada uno, los que están más alejados y los que están más cercanos, para poder estudiar la física, que ya entendemos que ahí varía todo lo que es como la aceleración centrípeta, velocidad radial, todo Claro. eso. Ahora, entonces si nosotros queremos estudiar la energía cinética, que nosotros ya sabíamos que era un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ya no es, para este caso que ahora estudiamos la rotación, no es simplemente esta ecuación, primero porque cada uno de estos pedazos va a variar su velocidad, va a ser una velocidad angular. Claro, el radio cambia, de cierta forma. Sí. Entonces, ahora también ya no es un objeto, sino es la descomposición, por eso hay una suma. Claro. Y ahora si yo reemplazo, me quedaría omega cuadrado, r cuadrado. Sí. El omega es el mismo, porque todos los objetos van a rotar con el mismo ángulo en el tiempo. Claro. Y por eso hicimos el repaso anterior, que cada uno va a girar exactamente con el mismo ángulo en el tiempo. Entonces el omega se mantiene constante, pero no el radio. Cada uno va a tener un radio distinto. ¿Por qué? Claro. Porque no es la misma distancia de aquí a acá que la de aquí a acá. Entonces, yo puedo dejar todo lo que depende del objeto, como el subíndice, y separar el omega cuadrado. A este término es lo que nosotros vamos a llamar momento de inercia, que es la suma de cada uno de los pedazos en cómo aportó al objeto total. Es como la ponderación, por decirlo de una forma. Es como una ponderación. Cada una de estas masitas pondera de distinta manera, dependiendo de su distancia. Y la suma total es lo que nosotros llamamos inercia del objeto. Claro.
rotación. Sí. Y la otra es la velocidad angular. Entonces apareció estos dos conceptos, la energía cinética, pero de rotación, que va a ser simplemente el momento de inercia, omega Claro, cuadrado, y apareció este concepto de momento de inercia, que es la suma de MI R. claro. Profe, y Eso. en una situación hipotética, por ejemplo, si uno no supiera esto y estuviera analizando un lanzamiento parabólico, sí, así se llaman, ¿Ya? ¿no? Los que vimos. Sí. Em, y uno de todas maneras, si uno no supiera esto y tratara de calcular en un punto, a pesar de que no haya roce del aire ni nada por el estilo, ¿sería esperable entonces de que se le fuera como achicando que no se conservara la energía cinética? Es que Lo lo, digo porque, lo digo porque no, a mí por lo menos me pasó en el laboratorio que estamos haciendo, que como que los cálculos no encajan y no sé por qué. Y estamos lanzando una pelota que igual tiene un cierto diámetro, aunque sea en una simulación. ¿Será por eso que los valores no se mantienen iguales? no, primero en las simulaciones, cuando uno hace una simulación, sobre todo esto los ¿Ya? que trabajan con los del Colorado, de la página de la Universidad de Colorado, ¿Ya? eh, ellos cuando hacen la simulación consideran, eliminan el factor de rotación. Ah, ya, Están claro. calculando exactamente lo mismo. La diferencia está en la aproximación. Puede ser que al usar la calculadora, la simulación lo calcula el total. Tienen la ecuación completa y dan los valores y no aproximan nada. Ah, claro. Mientras que uno hace aproximaciones dentro de las aproximaciones. Primero Sí, también. calculas la masa, de la distancia, entonces el seno ya lo aproximaste, el coseno lo aproximaste y así sin fin. Ah, claro. Entonces, La otra, esperable como a uno le queden cosas un poco sí, más grandes, tal vez. sí. Ah, ya, bien. Y lo otro es Ok, que si el objeto no rota, ¿qué significa? Que el objeto no hace un movimiento que siempre va rotando con velocidad angular. No hay energía cinética de rotación. claro, Los cohetes no tienen esa energía de rotación porque no rotan. claro. Mm, Entonces, este factor no aparece dentro de los cohetes, a menos que sí el objeto rotara, que ahí cambiaría. Entonces, cuando sí, nosotros lanzamos algo, eh, depende mucho del objeto. Lo más normal es claro. que el objeto que sí lanzamos sí rote, una llave, un cuaderno, un celular, cuando se lanzan sí rota en el aire, Sí, por su forma. Eso va por defecto. Pero uno puede calcular para ciertas cosas como cohetes o aviones, que los cuales no, esos objetos no rotan porque están diseñados aerodinámicamente para que no roten cuando los lanzan. claro. Entonces, ahí están las dos diferencias. ¿Ya? Sí, sí, bien, gracias. Ahí Ya. me ayudó bastante para el laboratorio. Ahora, sobre el momento de inercia, acá están las fórmulas para diferentes tipos de cilindros, tanto como un cilindro hueco, semihuecos y sólido entero, aro anillo o cilindro sólido. Y vamos a hacer uno de estos, el más genérico, que es el sólido. Dentro de la clase no estaba contemplado, pero es bueno que relacionemos de dónde sale esta fórmula. Porque estas fórmulas ustedes las pueden conseguir en cualquier libro o basta con que en internet hasta las guías van a aparecer por defecto. Pero también es bueno que comprendan de dónde son los términos, por lo menos para que valoren un poco esa simplificación. Para eso vamos a borrar. Y para las personas que quieren profundizar un poco más en estos ejercicios o entender un poco más el concepto, les recomiendo que hagan eso, calcular los momentos de inercia para diferentes figuras, que es las que vamos a mostrar a continuación, pero nosotros vamos a mostrar simplemente la fórmula. Pero sí voy a calcular la del cilindro sólido. Entonces, imaginemos que tenemos un cilindro sólido y en este cilindro lo vamos a rotar respecto al eje del centro del cilindro, el que es simétrico. Entonces queremos calcular el momento de inercia de ese objeto, ya que cada uno, si yo descompongo este cilindro nuevamente, cada uno de estos pedazos va a ponderar distinto al giro del objeto.
porque están a diferentes distancias. Ahora, para eso, para calcular el momento de inercia, lo vamos a anotar como el del centro de masa. Por eso llevo una SM, el momento de inercia del objeto en sí, y girado en su centro de masa. El momento de inercia era simplemente, por definición, la suma de las masas respecto a su distancia, con el ángulo de giro. Ahora, este objeto no simplemente va a tener, no necesariamente va a ser homogéneo, la masa va a ser el mismo material, puede variar. Por eso siempre nos tenemos que preguntar sobre su densidad, para poder calcular esto. En este caso vamos a poner que el objeto tiene exactamente la misma densidad en cada punto, pero tenemos que calcularla, como la masa partido por el volumen. Eso lo tenemos que recordar del curso anterior, física 100. La densidad de un objeto, la masa por el volumen, dividido por el volumen. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar el m. Ese m puede variar o no. Si no es homogéneo, si es homogéneo puede variar. Pero yo puedo encontrar la relación tanto por su densidad como su volumen. Y puedo derivarlo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mini masitas. Entonces ya no es la masa total, sino que es una suma. Acá, la suma de masa. Por eso necesito el delta M. Ese delta M va a ser la densidad, que en este caso no va a variar, por el volumen. Y el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h, donde h es la altura, el r es el radio, que también lo sabemos. ¿Y qué es lo que varía? La altura es la misma. Lo que va a variar va a ser la distancia, el r. Entonces, el delta r es el que voy a variar. Este término casi todos ustedes se olvidan, pero estoy derivando. Si estoy derivando la masa, uno de estos términos de acá tiene que derivarse. Tiene que variar. En este caso es el R. Ahora, si lo reemplazo en la ecuación del centro de masa, del momento de inercia, tendría sumatoria y este M es este. Entonces va a ser rho pi r cuadrado h r cuadrado de nuevo. ¿Sí o no? Ah, y tuve que derivar, aquí hay un error mío. Porque derivé respecto a r. Me salté un paso acto. Entonces voy a escribir rho pi r cuadrado h. Y tengo que derivar respecto a r. Entonces me queda el 2r. Por lo tanto, este es r. Y acá hay un 2. ¿Qué me falta? Este r cuadrado sale de acá. Y todo esto es m. Para cada m. Entonces está bien, sí. Y me falta el delta r. Entonces, como hay un delta r, esta sumatoria es infinitesimal. Y nosotros ya sabemos que la suma infinitesimal es una integral. Desde 0, porque la distancia más pequeña es 0, hasta r mayúscula, que es el radio del cilindro. Entonces me queda 2, la densidad pi r cubo h dr. Salvo todo lo que es constante para afuera, me queda el 2, la densidad, el pi, el h, y me queda la integral r cubo. La integral de r cubo, ya sabemos que es una de las más fáciles, y es r a la cuarta dividido en 4, evaluado entre r y 0. Entonces me queda 2 pi h, el 4 lo salgo para afuera, y simplemente me queda r a la cuarta.
En el otro caso no, porque es 0. Y me queda phi, pi, h partido en 2, r a la cuarta. Y uno va a decir, si esto es el momento de inercia, ¿por qué acá en la fórmula me sale mr cuadrado 2? Y es por la definición que habíamos puesto acá de la densidad. La densidad por el volumen es la masa. La densidad por el volumen. Y el volumen del cilindro era pi r cuadrado por h. Esto es la masa. Y me queda m r cuadrado partido en 2. M r cuadrado partido en 2. Fíjense que este cálculo es para poder calcular el momento de inercia de solamente el cilindro. Por eso, en este curso ya está permitido que ustedes no lo calculen, simplemente te las dan y te dicen, el momento de inercia de un cilindro es de esta forma. ¿Profe? Yo les recomiendo que no se relajen esto, aunque no va a ser evaluado, pero es bueno que en sus tiempos libres calculen los momentos de inercia para cualquier figura. Ahora, tarea para ustedes, para la casa, que calculen tanto para el aro como el anillo. Es de la misma forma porque ya tenemos este, por eso calculé este que era el más completo, y lo único que tendrían que hacer es hacer un cilindro más pequeño y restarle ese momento de inercia, es como hacer un hueco, quitarle ese, y ver las relaciones. O piensen ustedes y obtengan esos dos. ¿Sí? Profe, ¿por qué la altura la dejó como constante? Si hay distintos, o sea, dependiendo del punto que uno tome, va a estar algunos más cerca de la base, otros más arriba. Ya. Si yo giro respecto a este eje, ¿cómo yo calculo el momento de inercia? El momento de inercia es la masa por el R, ¿sí o no? Claro. Sí. La masa por el R. Es independiente a qué altura está, porque no Claro. se da cuenta él. Por eso el H no es que sea constante, es que la suma de todos esos delta H, la suma de cada uno de estos me da el H total. Claro. Entonces, tú dices, sí, cada uno de estos puntos no tiene un H igual, pero es como que yo sumara el de solamente un trozo y multiplique por todos estos pesos y me da H. H por la suma total. Sí, claro, al final. Sí. Todos Sí, los pedazos. uno podría calentarse un poco en la casa y poner otra integral de H. Pero esa integral te va a dar H. Ok. Te va a dar. Pero háganlo también, agreguen todo. Pero aquí lo último que, si se dan cuenta, usamos exactamente el mismo concepto. Usamos la definición de momento de inercia rotacional, pero aplicamos que la masa va a depender de la forma y la distancia también. Por eso buscamos la relación entre la masa y la densidad. Y apareció el volumen. Entonces, el objeto en sí, dependiendo si es un cilindro, un cubo, una esfera, o una línea, o un plano, va a depender de la fórmula del volumen. ¿Cómo calcular el volumen de ese objeto? Y ahí podemos relacionar la masa. Lo relacionamos y resolvemos la integral. Y eso es lo que hicimos. Ya esto es paso matemático, que no hay problema. Y después darse cuenta que tenemos la ecuación, pero respecto a la densidad. Y hay que volver hacia atrás, dejarla en expresado respecto a la masa. Por eso encontramos la relación entre la densidad y la masa, que es la densidad por volumen. Por eso separamos los R a la cuarta como un R cuadrado por un R cuadrado. Y ahí aparece. De igual manera, uno puede calcular para las barras, aunque acá ya está descrita. Y fíjense que para la barra es distinta porque la barra, aunque sea la misma barra, va a depender cuál es
el punto de giro, dónde está el pivote. Puede cambiar totalmente este momento por la suma. Y también hay para esferas, tanto sólidas como huecas por dentro. ¿Ya? Ahora, hay un ejercicio que vamos a hacer más adelante en el cual vamos a retomar uno de estos, vamos a calcular de nuevo uno de estos. Pero vuelvo a repetir, basta, por lo menos yo ya pregunté en coordinación, que se sepan las fórmulas. También nunca me ha gustado eso, sino que también yo les recomiendo como paralelos que en su tiempo traten de entender de dónde salen esas fórmulas. Eso significa resolver ustedes las integrales. Y matan dos pájaros de un tiro, aprenden integrales, refuerzan integrales para mate 2, y mate 3 también ayuda, y resuelven física 110, que también les sirve para electricidad y magnetismo, porque también son buenas integrales, cuando calculan intensidad de carga. Entonces háganlo, nunca le hagan el quite. Ahora, calculemos figuras más básicas, desde las primeras. Vamos a calcular el momento de inercia para algunas más sencillas. Consideremos que hay una vara que es recta, de un alambre que es muy rígido y masa despreciable, que sería esta. Esta barrita tiene masa despreciable, por lo tanto, como no tiene masa, no le podemos calcular el momento de inercia, porque el momento de inercia depende de la masa y la distancia. Y dentro de este objeto hay 3 masas, y los dicen masa, por lo tanto sí tienen masa, que están ahí. Todas las masas son iguales, m, y están igualmente distribuidas en una distancia r. Entonces, nos dicen que calculemos la energía cinética del sistema. Como le dicen, calcule la energía cinética del sistema en la suma total. Y para eso necesitamos entonces calcular, si necesitamos calcular la energía cinética, necesitamos necesariamente el momento de inercia. Van de la mano. No puedes calcular la energía cinética si no tienes momento de inercia, porque la va a tener que calcular sí o sí. Entonces la vamos a hacer. Vamos a agregar esa hoja. Ahí. Entonces, tenemos el objeto y nos dicen que calculemos la energía cinética. Y lo dicen en 2 casos. El primer caso, que el eje de rotación está en una de las esquinas. Entonces lo voy a dibujar yo acá. Tenemos el M1, el M2 y el M3. M1, M2 y M3 tienen la misma masa. Y la distancia entre los objetos son R. Y nos dicen que calculemos la energía cinética eligiendo que un eje de rotación esté en una de las esquinas. Entonces acá es el eje de rotación. Entonces la energía cinética de rotación, porque está rotando, se calcula como 1/2 del momento de inercia por, ¿qué era? Omega cuadrado. El omega ya los dieron, el omega es fijo, dice, por acá decía, no está más abajo. Lo hacemos con una rapidez angular, W, constante. Entonces ahí está el W. Por lo tanto, solamente tenemos que calcular el momento de inercia. El momento de inercia es la sumatoria de cada una de las masas por su distancia al cuadrado. ¿Cuántas masas hay? 3. Entonces esta sumatoria va a ser de 3 partes. M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado más M3 por R3 al cuadrado. Por eso es sumatoria. El M1, el M2 y el M3 son exactamente la misma. Entonces la masa la puedo sacar para afuera. Y me queda R1 más R2 más R3, cada uno de ellos al cuadrado.
SR ya dijimos que era referente a la distancia desde el pivote. Entonces el R1 es 0, porque está en el pivote, está justo. El R2 es R. Y el R3, no se me acabaron los colores, es 2R, porque es la distancia que hay desde acá hasta acá. Esta distancia es 2R. Por lo tanto, el momento de inercia del centro de masa, no del centro de masa, este no es el centro de masa, ahora el momento de inercia, porque no lo estoy calculando desde el centro de masa. El centro de masa sería el punto en medio, lo estoy calculando desde el pivote. Es M 3 mR. Entonces la energía cinética va a ser 3 mR omega cuadrado. Y me equivoqué, no, al final me dijo nada más. Que estaban al cuadrado. Entonces este es el cuadrado. Este sería un 4, porque están al cuadrado, el R está al cuadrado. Y me quedaría 5 mR cuadrado. 5. ¿Por qué puse 4? 5. Entonces la energía cinética va a ser 1/2 de momento de inercia por omega cuadrado. Ahí está. El R está al cuadrado, que es la distancia. Y la distancia en el primer caso va a ser R. Entonces R cuadrado. Pero el segundo, la distancia es 2R. Y 2R al cuadrado me genera el 4R cuadrado. ¿Alguna duda? Entonces calculamos la energía cinética de rotación para esta barra, pero desde un pivote desde una esquina. La vamos a dejar acá. Ese sería el resultado. Ahora, nos dicen que calculemos exactamente lo mismo, pero eligiendo el centro del objeto, el centro de masa. Entonces tenemos el mismo objeto, pero el ángulo de giro está acá, al medio. Por lo tanto, ahora sí puedo poner SM, porque es el centro de masa, porque estoy en el centro de masa del objeto. Fíjense esa notación. No puedo poner en este SM, subíndice, porque no es el centro de masa, pero en este sí puedo poner centro de masa, porque estoy calculando justo el lugar simétrico, es donde converge lo que habíamos hablado anteriormente. Para eso es la sumatoria de las masas por R cuadrado. Son 3 masas, las 3 tienen exactamente la misma masa, y simplemente hacer R1 más R2 más R3, cada una de ellas al cuadrado. El primero está a una distancia R. Entonces voy a poner R cuadrado. Más el punto del medio está en 0, porque está a una distancia 0 del pivote. El segundo ahí. Y esto me da como resultado 2mR cuadrado. Entonces fíjense que varía, porque en el anterior habíamos calculado 5mR cuadrado y ahora calculamos 2mR cuadrado. Entonces puede ser que tengamos el mismo objeto, pero depende de cuál va a ser el pivote, es el momento de inercia que va a tener de rotación. El momento de rotación puede variar, tanto como el objeto como de la posición. ¿Ya? Entonces con este ejemplo nosotros nos damos cuenta de que además de calcular tanto el
momento de inercia del objeto por sí solo, también hay que preocuparse de la distancia que hay con el respecto al ángulo de giro, al pivote, al eje de rotación. ¿Ya? Ahora, acá nos dicen una solución para cuando tengamos este tipo de problemas, porque lo estamos dando cuenta que entonces si cambiamos solamente cambiamos el ángulo de giro, cambia totalmente el ejemplo. Y acá habla sobre, hay una ecuación que podemos calcular el momento de inercia del cuerpo, de cualquier cuerpo. Si nosotros somos capaces de calcular su momento de inercia, podemos calcular el momento de inercia del eje como la suma del momento de inercia del centro de masa más este componente. Este lo voy a cambiar de color. Entonces, ¿qué te dice? Que tú puedes calcular el centro de masa del objeto. ¿Cuál es el centro de masa? Este, el que hicimos acá. Es calcular el objeto en el cual el pivote está justo en el centro de masa. Por eso le llamamos SM. Si tú calculas ese momento de inercia, que es el que tenemos acá, ISM, y centro de masa, y le sumas la masa total, por eso está en mayúscula, la masa total del sistema, y lo multiplicas por la distancia que hay entre el centro de masa y el ángulo de giro, te va a dar el del eje. Entonces vemos si es verdad. Nosotros habíamos calculado el del centro de masa, que era 2mr cuadrado. Y nos dicen que sumemos la masa total. La masa total son 3 cuerpos. 1, 2, 3. 3m. Y lo multipliquemos por la distancia que hay en el giro. En el caso anterior la distancia era desde el centro de masa hacia el giro, son r. Si nosotros sumamos esto, nos da como resultado el 5. Entonces se soluciona todo. Porque esta ecuación, la que está acá, lo que te está diciendo es que tú puedes calcular siempre el momento de inercia del centro de masa, independiente de dónde está el giro. Imagina que yo tengo un objeto así. Calculo el centro de masa, sé dónde está y le calculo el momento de inercia. Le calculo el momento de inercia y después simplemente si el ángulo de giro está por acá lejos, no me interesa porque solamente tengo que agregar el factor d cuadrado por la masa total del objeto. Este celeste. Y eso me va a dar como solución, la suma de los dos, el momento de inercia total respecto a este ángulo de giro. A esta ecuación se le conoce, la estuve buscando ayer, y se le llama el teorema de Stoiner. Si no digo, Stoiner. Aquí no le pusieron el nombre. El teorema. Entonces el teorema de Stoiner, Steiner, ¿no? Lo noté mal. Steiner. Es referente a esto, a que nosotros podemos calcular el centro de masa de cualquier objeto, recordando que podemos calcular primero el del objeto, olvidándose del giro, agregándole después el del objeto total con la distancia de giro. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yeah. Entonces, acá hay un ejercicio que podemos hacer, que dice, al comenzar el movimiento de rotación de un ventilador, el ventilador que ahí está en la foto, demora 10 segundos en alcanzar su rapidez angular. Entonces, se demora 10 segundos en alcanzar su rapidez angular hasta llegar a los 240 revoluciones por minuto. Al mirarlo desde abajo, el sentido de giro es contrario a la aguja del reloj, entonces giran hacia acá. Cada una de las 3 aspas del ventilador tiene una masa de 2,5
y un largo de 60 centímetros. Entonces, como ustedes ya saben, ¿dónde está el papel? A mí me gusta no leer la pregunta, sino aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces dibujemos el objeto. Acá hay un aspa, acá hay un aspa y acá hay un aspa. Estas aspas son iguales. Entonces cada una de ellas tiene exactamente la misma masa. Como cada una de ellas mide 60 centímetros, yo voy a suponer que el centro de masa está en la mitad. Porque el dibujo igual lo muestra como que fuese como un rectángulo perfecto, cada una de ellas. Entonces, como son un rectángulo perfecto, olvidándose de ese cachito que está ahí, yo puedo aproximar que su centro de masa está al medio. Entonces, ¿a cuánto? A 30 centímetros cada uno. El X. ¿Qué podemos calcular? Aquí hay un problema que se separa en dos partes. Una es antes de los 10 segundos, porque antes de los 10 segundos acelera, porque parte de 0 a 240. Y después de los 10 segundos es constante. Entonces, después de los 10 segundos, como es constante, yo ahí, a partir de ahí, yo puedo calcular la energía cinética, no real, así como la final. La energía cinética va a ser simplemente un medio del momento de inercia, del ángulo de giro, que sería como, visto desde el lado, estas son las aspas, es como aquí a la mitad, que no lo puedo dibujar en el otro dibujo, por el omega cuadrado, la velocidad angular. La velocidad angular ya la tengo, que es esta. Son 240 revoluciones por minuto. Podría dejarla en segundo y podría pasarlo a ángulos. Recuerden que una revolución son 360 grados o 2pi. Entonces me dicen que hay 240 por 2pi por cada vuelta. Radianes por minuto. Esos minutos tendría que convertirlos a segundos para que me quedan radianes por segundo. Entonces me quedaría 240 por 2pi, 60 segundos es un minuto. Se van los minutos y me queda dividido en 60. Y ahí me quedaría radianes dividido en segundos. Entonces ya tengo el omega. Tengo la velocidad angular. Este factor es ese. El que tengo que calcular sería ese. El calcular el momento de inercia total. Para eso podría calcularlo de la siguiente manera. Es la sumatoria de las masas por R cuadrado. Las masas son 3, pero tienen exactamente la misma masa, 2,5. Y por lo tanto es simplemente la suma de los R, la distancia que hay desde aquí hasta el centro de masa. Entonces, cada uno tiene exactamente la misma distancia, que son 30 centímetros al cuadrado, pero 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque son 3 objetos distintos. Y ahí obtendría el resultado. Esto está en centímetros. Entonces, vuelvo a recalcar que necesitaría el omega en centímetros. Si usted lo deja en revoluciones por minuto, estaría malo porque entonces todas las unidades estarían dando nada que ver, un mundo. Tienen que fijarse siempre en las unidades. Ya. Entonces lo dicen, a ver, dice, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida. Determine su magnitud y dirección. Determine la magnitud y la dirección de la aceleración angular. Si la aceleración angular
es constante, vamos a dibujar el dibujo, cada uno de estos está girando hacia acá, cada uno de estos pivotes. Entonces, la aceleración angular ¿cómo queda para acá? Ahora, estoy pensando en algo. ¿Qué está ahí? Ya. Esta parte es para recordar que no tiene nada que ver con lo que ya estamos viendo ahora, pero es para volver a que tienen que repasar lo que es la dirección y la magnitud de la aceleración y velocidad. Ahora viene lo bueno. Construye un modelo para calcular el momento de inercia, que lo hicimos recién. Para calcular el modelo, hagan el dibujo. Después que hacemos el dibujo, tenemos que centrar los centros de masa de cada uno de los objetos. Calculamos el centro de masa y en ese punto nosotros podemos calcular su momento de inercia, pero ya nos daban la masa del objeto y era homogéneo. Entonces podríamos suponer que todo eso estaba concentrado en un punto. Calculábamos el centro, el momento de inercia para cada uno de ellos. Para I1, para el I2, para el I3. Cada uno de ellos iba a ser la masa por R cuadrado, donde el R en este caso era 30 centímetros, no 60, porque estaba en la mitad. Y con eso podemos calcular la energía de rotación del sistema. Simplemente ahora habría que calcularle la velocidad angular, y la velocidad angular, la notación es que esto está en revoluciones por minuto y habría que pasarlo a radianes por segundo, que sería un error bien común entre toda la gente. Ahora, esto lo vamos a saltar porque quiero aplicar este. Este es el que quiero profundizar, porque sé que la mayoría va a caer. Para eso voy a agregar una hoja y vemos lo siguiente. En el siguiente problema tenemos esta figura que está acá y el pivote está en este punto. Me dicen que hay dos varillas delgadas, cada una con masa de 5 kilogramos y largo 1,5. Se fabrica el cuerpo rígido como en la figura que muestra y nos dicen que calculemos el momento de inercia respecto al eje de giro. Entonces, esta figura va a rotar respecto al punto verde y nosotros tenemos que calcular el momento de inercia para ese objeto. Ahora, si uno lo ve, tendríamos que saber cuánto es el momento de inercia de una barra. El de una barra. Por eso lo podemos retroceder atrás, a donde está el de la barra, que está por acá, por la fórmula. Esta barrita que está acá, la voy a copiar. Y la vamos a sacar nosotros, para que no se acostumbren a usar la fórmula, sino que de repente entiendan, oh, no se pegó. ¿Por qué no se pegó? ¿De dónde salen estos objetos? A ver. Copiar. Ya, si no, la memorizo. Y ahí está. Entonces consideremos una barra. Lo vamos a hacer rápido. Consideremos esta barra que está acá. Lo voy a dibujar así mejor. Y queremos calcular el momento de inercia. Entonces, para una barra, ¿qué podemos saber? El momento de inercia va a ser la sumatoria de la masa por R cuadrado de cada uno. La densidad es homogénea, pero siempre hay que calcular la densidad como M partido por L, vamos a poner. ¿Ya? Entonces, M es igual a la densidad por L. Y delta M es igual a delta L. Puedo ponerle X igual, porque hay una sola dirección, X. Ahora, entonces el momento de inercia va a ser simplemente, como de una suma infinitesimal o una integral,
¿De qué cosa? De ρ por m, m que sería ρ delta L, por r cuadrado. Por eso dije que L y R son iguales, porque es una sola dirección. El largo es lo mismo que solamente el eje X, o el radio. Entonces, lo vamos a escribir, y vamos a poner ρ, x cuadrado de x. Saco el ρ para afuera, y me queda x cuadrado de x, y eso es igual de... este es el punto medio. Entonces, como este es el punto medio, la distancia va desde L medios hasta L medios negativo. La integral va de menos L medios a L medios, porque estoy desde el punto medio. No es de 0 a L, o también de 0 a L, depende de mi sistema de referencia. La integral me quedaría R cubo partido en 3, L medios, menos. Entonces me quedaría ρ partido en 3, y me quedaría L medios al cubo menos el menos L medios, me quedaría 2 veces. ¿Por qué el 2? Porque es una función impar, está al cubo. Entonces este menos y este más se van a sumar los dos. Va a ser más, menos, menos, 2 veces. Y me va a quedar 2 ρ partido en 3, L cubo partido en 8. O el 2 se va, me queda un 4, 4 por 3, 12, ρ L cubo. Y ρ por L era M, que está acá. Entonces me queda M, L cuadrado, un M bien feo, partido en 12. Y fíjense en la ecuación. Me queda L cuadrado partido en 12. Entonces, tenemos el momento de inercia. Lo voy a copiar. Copiar. Voy a borrar. Entonces, imaginemos que esto hubiera sido una prueba y lo hacen calcular el momento de inercia. Entonces, tenemos el momento de inercia. Chao. Entonces, calculamos el momento de inercia ahora. Y vamos a borrar todo esto. Y ahora recién vamos a hacer el ejemplo, pero era para que entendieran de dónde salía esa ecuación. Ya, entonces, el momento de inercia sabemos que el de cada barra va a ser ml cuadrado partido en 12. Con el teorema de Steiner, el momento de inercia del eje de rotación va a ser el momento de inercia de cada uno más la masa por d cuadrado. Este término ya lo tenemos para cada una de las barras. Para la primera barra, llamémosle barra 1, a esta. Para esa barra 1 va a ser la masa que me la dan, que son 5 kilogramos, por el largo, que es 1,5 al cuadrado, dividido en 12, más la masa del objeto, que de nuevo es 5, pero multiplicado por la distancia. La distancia desde el centro de masa hacia el pivote. Entonces tengo un triángulo rectángulo. Conozco esta distancia, que es la mitad de 1,5. Puedo calcular esto por Pitágoras. SD, de 1. Entonces me queda de 1 al cuadrado. No lo voy a calcular, pero es fácil de calcular. Hay una tangente, si no me equivoco. Tangente de 60, de 1 partido en tanto. Y a esto hay que sumarle la de la barra 2. La barra 2 tiene exactamente el mismo momento de inercia, pero esta distancia ya no es de 1, es de 2. Y la distancia de 2
es desde este punto hacia acá, que sería la mitad. La mitad de 1,5 dividido en 2. Ese es de 2. Y ahí tendría el total. Por eso es tan importante este teorema, el teorema de Steiner, porque uno lo veía complicado, uno decía, ¿cómo voy a calcular el momento de inercia en este giro? Y si lo llegasen a calcular, lo más probable es que después te van a cambiar el ángulo de giro. Después te decís, ya no es acá el P, sino que el P es acá, o acá, o acá. Entonces, volver a hacer todo de nuevo no tiene mucho sentido. Por eso yo les recomiendo que primero calculen los momentos de inercia de cada uno de los objetos. Esto es un objeto completo. Sí, todo esto es un objeto completo. Pero yo lo puedo separar en 2 barras. Porque hasta te lo están sugiriendo. Son 2 varillas unidas. Entonces tú puedes calcular el de una vara y después el de la segunda vara. Y después que calculas eso, es simplemente calcular la distancia desde el centro de masa de cada una de ellas al ángulo de giro. ¿Ya? La próxima clase vamos a seguir con estos ejemplos. Vamos a hacer estos 3 que continúan. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Esto es lo nuevo, no se asusten porque esto es lo que el nuevo contenido, pero sí repasen lo que es la aceleración, el movimiento angular y todo lo que conllevaba anteriormente. Lo estaríamos viendo el jueves. Recuerden revisar el aula porque está el nuevo calendario para la nueva fecha de la prueba, para que estén al tanto de todo. ¿Ya? Lo estaríamos viendo en la próxima clase. Cuídense. Chao, Chao, chao. profe.